Parte 2. El reino de la creación. Dios es rey sobre toda la creación, por tanto, toda creación es su reino, el terreno de su gobierno, la esfera de su dominio. Porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Por la infinita abundancia de la bondad de Dios, Él ha delegado dominio al hombre por medio de pactos. Esta sección se titula El reino de la creación, porque el alcance del dominio delegado por los pactos subsiguientes se extiende a todo el mundo, comenzando con el pacto de obras. 4. El pacto de obras. Introducción. La doctrina bíblica del pacto de obras depende de la distinción entre aquello que era natural para Adán en la creación y aquello que fue concedido más allá de la naturaleza. El pacto de obras pertenece a la segunda categoría. Los oponentes del pacto de obras mencionan a veces la ausencia del término pacto como evidencia contra un arreglo pactual entre Dios y Adán. Sin embargo, cuando se consideran los datos bíblicos de los tratos de Dios con Adán, más allá de su condición como criatura, el pacto de obras brilla con intensidad. Primero, la condición del hombre como criatura. La creación, distinta del Creador, es buena. Dios declaró que era buena 7 veces en Génesis 1, resumiéndolo en la declaración de buena en gran manera, en Génesis 1:31, siendo parte de la creación del hombre, como cuerpo y alma creado a imagen de Dios, era bueno. La bondad y bienaventuranza naturales e inherentes del hombre prepara el escenario para aquello que Dios prometió al hombre más allá de lo que era suyo por naturaleza. Por naturaleza, Adán, la criatura, estaba obligado a obedecer a Dios el Creador en todas las cosas. Sin embargo, por naturaleza, Dios no estaba obligado a recompensar la obediencia de Adán con nada más que la aprobación de la justicia que reconoce que una obra se ha ejecutado según su mandato. Aunque había una disparidad infinita entre el Creador y la criatura en términos de derechos y responsabilidades, los relatos complementarios de la creación del hombre revelan que Dios puso ante Adán la posibilidad de lograr algo más allá de su condición como criatura. Génesis 1 y 2 ofrecen perspectivas complementarias que explican esto. Génesis 1 tiene una perspectiva macroscópica universal, describiendo la creación de todas las cosas con el hombre como portador de la imagen de Dios colocado en la cumbre del relato en la creación al final del 6º día. Se reitera que todas las categorías generales de las criaturas están bajo el dominio del hombre. Adán ha de ejercer dominio en toda la tierra, versículo 26, y también se le encarga llenar la tierra y sojuzgarla, verso 28. Por tanto, Génesis 1 designa al mundo entero como un terreno sobre el cual Adán ha de ejercer dominio. Esto se le plantea como algo que tiene que lograr y hacer que ocurra. Tiene que llenar la tierra, tiene que sojuzgarla. Mientras tanto, Dios se sienta entronado en eterno reposo, habiendo diseñado un patrón de trabajo, reposo para que Adán lo imitara. La tarea universal del reino tiene que comenzar en algún lugar, y Dios escogió el Edén para que fuera ese lugar. Génesis 2 cambia una perspectiva microscópica local y de una forma complementaria explica las condiciones bajo las cuales Adán logrará la tarea de su mandato universal. Génesis 1 prepara el escenario para el alcance del pacto de obras, pero Génesis 2 ofrece los detalles. 2. La condición pactual del hombre. Un pacto es un compromiso con sanciones divinas. Dios colocó a Adán bajo compromisos que estaban más allá de sus obligaciones como criatura y añadió sanciones para garantizar la participación de Adán.
Dios también se comprometió a dar una recompensa por la obediencia de Adán, recompensa que no estaba disponible sin la libre provisión de Dios. Este compromiso con sanciones es el pacto de obras. Esto se demuestra al seguir el rastro de los tratos de Dios con Adán más allá de su estado como criatura. A. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén. Génesis 1 presenta una escena del cielo y la tierra. Génesis 2 localiza cuidadosamente la perspectiva de la narración en Génesis 2:8, declarando que dentro del cosmos completado, plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Edén no fue la ubicación inicial y natural del hombre. Adán fue formado, después el Edén fue preparado. Entonces Adán fue colocado en el Edén. La descripción del Edén nos dice el propósito por el cual Adán fue puesto allí. En el huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 2:9. Y Adán fue colocado en ese huerto para que lo labrara y guardase. Génesis 2:15. La descripción bíblica del Edén lo hace un templo de la presencia especial de Dios. Hay numerosas características del texto de Génesis 2 que señalan esto al lector, como son su designación al este, su ubicación en la cumbre de una montaña, sus ríos, sus árboles, sus piedras preciosas y sus metales, como indicadores de su carácter de templo. Estas características no parecen especialmente significativas por sí mismas, pero cuando se comparan con la forma en la que las escrituras después emplean las mismas imágenes, descubrimos que los templos posteriores se describen con un lenguaje que evoca las imágenes del Edén. Este último era un modelo prototípico del templo, del cual las escrituras extraen más adelante sus imágenes y lenguaje. Por ejemplo, el Edén se describe como un lugar elevado o la cima de una montaña, porque se dice que el agua salía de allí, y como todos saben, el agua fluye cuesta abajo. En otros lugares de las Escrituras, la presencia de Dios se manifiesta a menudo en las cimas de las montañas. Dios se reunió con Moisés en el monte Sinaí. El templo se construyó en una cumbre del monte Jerusalén, y se nos dice que pertenecemos al monte de Sión, como ciudadanos de Jerusalén, la celestial. Hebreos 12:2. La presencia de piedras preciosas tiene en perspectiva la belleza y la excelencia estéticas que se requieren en la construcción del tabernáculo y el templo, y el pectoral de Aarón también se alinea perfectamente con la repetida mención de raras piedras preciosas en las descripciones del cielo en el Apocalipsis de Juan. Los árboles tienen en perspectiva la menorá que se colocaba dentro del tabernáculo y el templo, las cuales fueron hechas para asemejarse a los almendros con ramas y flores. Éxodo 25, 31 al 39. Además, el árbol de la vida es nombrado específicamente en la descripción del cielo hecha por Juan en Apocalipsis 22. Otra prueba es que a lo largo de la historia de la redención, Dios se rehúsa a permitir el pecado en sus santos santuarios. Después de la caída, Adán fue desterrado del Edén. El tabernáculo, el templo e incluso la misma tierra santa de Israel debían mantenerse puras del pecado, con una amenaza de expulsión por incumplimiento. Además, como el creyente en lo personal ha de actuar con pureza porque es el templo del Espíritu Santo, así también la Iglesia tiene que proteger las fronteras de su membresía de individuos impenitentes e incrédulos. Los espacios santos de Dios deben ser protegidos y preservados según las leyes santas de Dios. Estos factores indican que Dios hizo el Edén para que fuera un santuario del templo donde su presencia se manifestara, y colocó a Adán allí para que lo labrara y lo guardara. Como se analizará en breve, el trabajo de Adán demuestra más que nada el carácter del templo del Edén.
Al colocar a Adán en el huerto del Edén como trabajador, Dios le concedió un terreno particular para gobernar, una esfera de soberanía. Dios colocó a Adán como rey sobre el Edén. El gobierno de Dios sería establecido en esta esfera por medio de Adán. El Edén era el reino de Adán y él era su rey. B. Dios designó a Adán como cabeza federal sobre su descendencia natural. Adán fue una cabeza federal por designación de Dios. En Romanos 5:19, Pablo describe la relación de un hombre con los muchos, hablando de cómo la desobediencia de Adán trajo condenación a quienes él representaba. En 1 Corintios 15:22 leemos que en Adán todos mueren. Los versículos del 47 al 49 desarrollan este principio. Pablo dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Como va el rey, así va el reino. La cabezaduría federal de Adán es evidente en Génesis 1 y 2 por el hecho de que él ha de llenar la tierra con su descendencia. Esto puede parecer una exageración porque en Génesis 1:28 Dios da un cometido general tanto a Adán como a Eva. Los imperativos relacionados con llenar la tierra están en plural. Adán y Eva han de llenar la tierra con su simiente, pero el alcance universal de Génesis 1 tiene que ser relacionado con su recapitulación local en Génesis 2, donde Adán fue creado, colocado en el huerto, y se le encomendó su cuidado real, sacerdotal y profético antes de la creación de Eva. La creación de Eva cumple el propósito de ayudar a Adán a realizar sus tareas y cumplir su cometido. Por tanto, aunque el mandato de llenar la tierra es dado a ambos, pasa primero por Adán. Aunque Eva estaba estrechamente involucrada en el trabajo de Adán, ella era una ayuda idónea para asistirlo. Más allá de su condición como criatura, Adán fue colocado en un santuario constituido cabeza federal sobre su descendencia natural. Por tanto, toda la humanidad, excepto nuestro Señor por nacimiento virginal, estaba representada en Adán. Según las palabras de Hércules Collins, un bautista particular, una cabeza pública, así se levantó Adán, como Cristo lo es de su esposa, y lo que él, Adán, hizo como nuestra cabeza principal, nosotros lo hicimos para ganar o perder. C. Dios obligó a Adán a una ley de obediencia. Por naturaleza, Adán le debía obediencia absoluta a Dios. Más allá de la ley de la naturaleza escrita en el corazón de Adán, Dios le dio a Adán una ley positiva de obediencia, prescribiendo algunas acciones y proscribiendo otras. Estas eran leyes positivas, mandatos que no provenían de la deducción o relación natural, sino simplemente de la voluntad revelada de Dios. Por medio de estos mandatos, Adán no acumulaba más obligación de obedecer a su Creador, sino más deberes. Cuando la ley de la naturaleza y este mandamiento específico se combinan, eso es el pacto de obras. Además, que la obediencia constituye el principio fundamental que gobierna la obtención y disfrute de las bendiciones en el pacto, es la razón por la que este pacto es llamado pacto de obras. La obediencia de Adán a esa ley de Dios era el factor determinante del resultado. A Adán, colocado en el huerto santuario del Edén, un templo de la presencia de Dios, se le ordenó que lo labrara y guardara. Génesis 2:15. Esta tarea del templo tiene que entenderse en términos sacerdotales, no solo porque quienes trabajan en los templos son sacerdotes, sino porque las palabras traducidas como labrara y guardara en la traducción de Génesis 2:15 son las mismas que Dios utilizó en Números 3:6 al 10 para describir los deberes sacerdotales de los levitas para guardar el tabernáculo.
Haz que se presente la tribu de Leví y ponla ante el sacerdote Aarón para que lo asistan. Guardarán la observancia de él y la de toda la asamblea ante el tabernáculo de reunión para ministrar en el tabernáculo, y cuidarán todos los utensilios del tabernáculo de reunión y la observancia de los hijos de Israel para servir en la labor del tabernáculo. Harás pues donación de los levitas a Aarón y sus hijos. Ellos les son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel. Pero encargarás a Aarón y a sus hijos que solo ellos se ocupen en su sacerdocio, pues el extraño que se acerque será muerto. El papel de Adán era precisamente el mismo. Ninguna cosa inmunda entrará en el santuario del Señor, pues el extraño que se acerque será muerto. La ley de la obediencia de Adán era servir y proteger el templo de Dios. Como va el sacerdote, así va el pueblo. Proteger el santuario de Dios significa guardar cualquier mandamiento que Dios haya emitido con respecto al ordenamiento de su santuario. El mandato general que guardar el santuario se hace específico en los dos versículos siguientes, Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. La protección y el mantenimiento de la pureza del santuario se mide por la obediencia a estos mandatos. Que Dios haya dado estas instrucciones directamente a Adán infunde a su servicio sacerdotal un carácter igualmente profético. En la Escritura, recibir la palabra del Señor directamente constituía a uno como profeta. Como Moisés, el profeta recibió los mandamientos levíticos y se los transmitió a los sacerdotes levitas, en Números 3, 5 al 6, así Dios declaró sus decretos de una forma especial y personal a Adán, otorgándole la cualificación más fundamental del servicio profético. Adán fue tanto sacerdote como profeta del Edén. A los profetas se les exige que no solo reciban la palabra pura de Dios, sino que también la transmitan en su pureza y que reprendan a todos los que la contradigan. Como profeta, Adán tiene que asegurarse de cumplir con sus deberes sacerdotales según la palabra profética y que ninguna amenaza a la pura de Dios sea admitida y no sea confrontada en el Edén. Inmediatamente después que se le entregó a Adán el servicio sacerdotal, Eva fue creada como su ayudante, y ambos recibieron los mandatos universales de multiplicación y dominio. Esta secuencia resalta dos aspectos relacionados con el servicio de Adán. En primer lugar, el papel de Adán era real, el de un rey. Él debía llevar la creación a la consumación, siendo fructífero y llenando la tierra con una simiente santa y que honrara a Dios. Debía imitar a Dios como edificador del reino y alcanzar el reposo que aguardaba a la terminación de tal trabajo. El alcance local del Edén debía extenderse hasta lograr el alcance universal de toda la creación. A Adán se le ordenó que gobernara el mundo, rey de un reino pactado. En segundo lugar, el gobierno universal de Adán estaría determinado por su gobierno local. Las condiciones de obediencia de Adán enfocaban lo universal en lo local de el Edén, y más específicamente en si Adán guardaría la pureza de la santidad del huerto cumpliendo con el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para resumir, las leyes del pacto de obras se derivan a partir de la constitución natural de Adán y la ley moral a la cual estaba atado, pero más específicamente las leyes positivas impuestas por Dios. Estas leyes ataban a Adán positivamente para que sirviera en el huerto y lo guardara, y negativamente para que no cometiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, como sacerdote, profeta y rey de Edén, debía comenzar su dominio universal en un terreno específico
bajo una ley específica de obediencia. Tenía que guardar el santuario divino cumpliendo la palabra de Dios, y para probar su obediente protección del huerto, se le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. D. Dios le prometió vida eterna a Adán. La característica más prominente del huerto eran sus dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cada árbol desempeñó un papel importante en el pacto de obras hecho con Adán. La obediencia de Adán no era simplemente obedecer por obedecer. Después de todo, una ley es solo una ley, no un pacto. Sin embargo, una ley que funciona como un medio para establecer un compromiso con sanciones entre dos partes, eso es un pacto. La obediencia de Adán funcionaba dentro de un arreglo pactual en el que las promesas dependían de su obediencia, es decir, estaba en un pacto de obras. El árbol de la vida indicaba la meta puesta ante Adán. Si obedecía a su Creador, el árbol de la vida estaría delante de él como juramento de la vida eterna. Gerardus Voss dijo: el árbol se asociaba con lo más elevado, lo inalterable, la vida eterna que debía ser conseguida por la obediencia a lo largo de su periodo de prueba. La vida eterna confirmada y la comunión perfecta e inmutable con Dios no eran parte de la constitución natural de Adán. Él era sin pecado y recto, pero era capaz de pecar. El pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Significa que el pecado es una violación de la ley de Dios. Además, Adán era capaz de violar la ley de Dios, y eso fue lo que hizo. El árbol de la vida era un símbolo pactual de lo que se prometió a Adán cuando terminara su encomienda, vida eterna confirmada y comunión con Dios en su presencia. Esto queda establecido en la Escritura por el uso que hace Juan del árbol de la vida en el cielo en Apocalipsis 2:7, prometiendo sus beneficios al que venciere, o sea, al que persevere confiando en Cristo. También aparece en la descripción de Juan de la consumación en Apocalipsis 22, donde Dios mora con su pueblo, y este árbol se equipara con la vida eterna en esa consumación. Aún más confirmación de lo anterior es que la expulsión del hombre del huerto está conectada específicamente a una prohibición de llegar hasta el árbol de la vida que ofrece vida eterna. Génesis 3, 22 al 24. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y beba para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Los usos posteriores del árbol de la vida en la Biblia se basan en este primer uso en el huerto del Edén. La comparación que hace Pablo de Adán y Cristo en Romanos 5, mencionada anteriormente, indica que si Adán hubiera sido obediente, el resultado de su obediencia habría sido, en cierto modo, el mismo que el de la obediencia de Cristo, es decir, la justicia invencible de aquellos a quienes él representaba. La exitosa misión de obediencia de Cristo no era el paradigma para el papel de Adán. Adán era el paradigma para Cristo. El punto de Pablo es que donde Adán falló, Cristo prevaleció. De forma similar, en Romanos 3:23, Pablo habla de una gloria de la cual Adán fue destituido por el pecado. Había una gloria que él no poseía por naturaleza, una que podría haber alcanzado si hubiera sido obediente a ese pacto. Jesucristo entró a esa gloria y está llevando muchos hijos a ella. Hebreos 2:10. Como lo que está en perspectiva en este pacto es la vida eterna, en un cosmos consumado y consagrado, no hubo la más mínima misericordia para Adán. Tenía que obedecer perfecta, personal y perpetuamente.
Esto es claro no solo porque Cristo le costó ganar la vida eterna para su pueblo, sino también porque la primera infracción del pacto trajo sus maldiciones sobre Adán y su posteridad. El patrón del reposo también añade una dimensión de futurismo al pacto de obras. Con Adán se pacta un reino que aguardaba su trabajo y reposo, tal como Dios creó su propio reino y después reposó. Génesis 1 prepara el escenario para el alcance de esta perspectiva. Como portador de la imagen de Dios, Adán fue llamado a llevar la creación a la consumación, y esa consumación sería un reino de justicia perfecta e inmutable. Dios pactó la entrada a este reino de consumación por medio de un pacto de obras basado en la obediencia de Adán. La adjunción de la promesa de la recompensa de la vida a la obediencia de Adán establece la identidad de ese pacto. La obediencia de Adán no habría sido merecedora de ninguna recompensa en absoluto, sin mencionar la recompensa de la vida, si no fuera porque Dios estableció un arreglo para concertarlo. La única razón por la que la obediencia de Adán a las leyes positivas hubiera sido meritoria para la vida eterna fue porque Dios condescendió a hacerlo así según el pacto. La ley hace exigencias universales, pero solo dentro de un arreglo pactual es que las promesas acompañan a esas exigencias. Por tanto, cuando las Escrituras usan el árbol de la vida como un símbolo fundamental de la eterna vida celestial, cuando hablan de una gloria que Adán no alcanzó, cuando contrastan la eternidad con la relación con Adán y Cristo en Romanos 5, y cuando Adán es desterrado de la vida eterna en Génesis 3, podemos concluir con amplia información bíblica que la vida eterna en rectitud confirmada fue puesta ante Adán. Y puesto que la recompensa solo podía obtenerse por una condescendencia voluntaria de Dios, esta es una relación pactual. Si Adán obedecía, la recompensa le pertenecería a él y a todos aquellos a quienes él representa por justicia. Sería fructífero, se multiplicaría y extendería el Edén hasta los confines de la tierra. En otras palabras, la creación alcanzaría la consumación, en la cual no hay distinción alguna entre cielo y tierra. Toda la tierra sería un lugar de tanta presencia y comunión divinas como lo es el cielo, y la humanidad moraría con Dios sin pecado y dichosa. Tan glorioso como ese pensamiento, lo que siguió a la ley de obediencia dada a Adán fue una sanción específica para garantizar que él cumpliera con su cometido. Dios amenazó a Adán con sanciones. Las sanciones formalizan los compromisos pactuales. Dios claramente amenazó a Adán con la muerte si él desobedecía la ley del pacto. Si Adán viola los compromisos del pacto, ciertamente morirá. Génesis 2:17. No había concesión alguna de misericordia, ninguna aceptación por un cumplimiento parcial, ni admisión de error. Si Adán quebraba la regla de Dios, de seguro moriría. Su cometido de llevar la creación a la consumación terminaría en la ruina, y la simiente que se suponía que trajera a la gloria caería con él. Como va el rey, así va el reino. Así como el árbol de la vida era un símbolo de la promesa del pacto, el árbol de la ciencia del bien y el mal era un símbolo sacramental de la amenaza del pacto. Sirvió de constante recordatorio a Adán de la necesidad de su obediencia y el precio de su infidelidad. Adán tiene que persistir en la obediencia o sufrirá las consecuencias de su rebelión. Dios hizo un pacto de obras con Adán. Cuando se consideran los tratos de Dios con Adán, más allá de lo que era natural para él, queda claro que Dios hizo un pacto de obras con Adán. Él fue colocado en un reino definido, nombrado cabeza federal, le fue dada una ley de obediencia, se le prometió una recompensa por su cumplimiento y se le amenazó con una maldición.
Adán estaba en un pacto de obras que gobernaba la entrada a un cosmos consumado. Nehemías Cox argumentó que es evidente que Dios trató con Adán no solamente en términos de una ley, sino en forma de pacto, y que esa transacción con él era de naturaleza federal. Aunque la escritura no se le llame expresamente un pacto, tiene sin embargo la naturaleza expresa de un pacto, y no hay razón alguna para sutilezas acerca de los términos donde la cosa en sí se nos revela suficientemente. Dado que las características descritas anteriormente llevan a Adán más allá de un estado como criatura, no es invención ni imposición asignarle su nombre a la manera en la que Dios trató con Adán. Antes bien, como estamos basando nuestras conclusiones en la evidencia de la palabra de Dios misma, estamos seguros al darle al nombre de la transacción entre Dios y Adán. Era un pacto, el pacto de obras. De hecho, cualquier objeción a esta doctrina bíblica fundamental es un asunto serio. Socavar el papel de Adán como cabeza federal de la humanidad menoscaba el mismo corazón de la salvación. Cox señaló y dijo esto: solo puedo ser por cuenta de un pacto tal que la posteridad de Adán debió ser incluida, pues ellos estaban en su ascensión o caída. Niéguese lo primero y lo segundo será totalmente incomprensible. Si negamos la posición de Adán como cabeza federal de un pacto que bien lo vindicaría o lo condenaría según sus obras, entonces eliminamos la posibilidad de que la humanidad cayera en Adán. Y si ese es el caso, eliminamos el motivo de la encarnación que eternamente engendrado el Hijo de Dios. De hecho, eliminamos el motivo de la ira de Dios hacia la humanidad y la falta de vida espiritual del hombre en sus delitos y pecados. Es más, eliminamos el marco bíblico dentro del cual entendemos la categoría de la imputación, tan vital para el argumento de Pablo en lo concerniente a Adán y Cristo en Romanos 5. Si no nos asimos de este fundamento, estaremos edificando sobre la arena desde el comienzo. Otra área que requiere prudencia es interpretar este pacto en cualquier tono negativo o siniestro. Si amenaza con muerte, pero solo es fatídico porque Adán falló y la maldición fue ejecutada sobre él, no olvidemos que los pactos de Dios con el hombre están siempre diseñados para hacerle bien al hombre. Este pacto no es la excepción. Cox lo declara con un equilibrio apropiado. Él dice: este pacto que Dios hizo con Adán y toda humanidad en él, en lo que se refiere a los términos y la condición del mismo, vemos que era un pacto de obras. Con respecto al privilegio y la relación inmediatos, fue un pacto de amistad. En cuanto a la recompensa prometida, fue un pacto de munificencia y bondad enriquecedoras. Sin embargo, no incluía o sugería el mínimo ápice de misericordia perdonadora. Mientras su ley se observó perfectamente, elevó al hombre al grado de los ángeles benditos, pero la infracción de esa ley lo colocó inevitablemente bajo esa maldición que lo hundió hasta la sociedad de los demonios apóstatas y lo dejó bajo una miseria igual a la de ellos. El pacto de obras fue una bendición y un privilegio supremos, una oportunidad para que la humanidad morara en dichosa comunión con Dios por toda la eternidad. Si despreciamos esa verdad, despreciaremos las profundidades de la infidelidad de Adán. Él no se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Se salió de la órbita y fue completamente destruido cuando dio contra el suelo. G. Dios probó la obediencia de Adán. El pacto de obras no era una demanda interminable e ilimitada para la obediencia en el huerto. Tenía una meta escatológica. Por esta razón, la obediencia de Adán tenía que ser probada de una manera definible y tomó la forma de una prueba comprobatoria.
El mandato del pacto de Dios de obras que haría sonar las alarmas era la ley positiva con respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal. A Adán se le entregó llenar la tierra y llevarla a la consumación, pero que eso ocurriera dependía del microcosmo del Edén y de este mandamiento en particular. Como Jesús fue tentado en el desierto, así Adán fue tentado. Fue llamado a mantener el santuario de Dios puro y a sostener la palabra de Dios, sus mandamientos. Eva fue seducida por la serpiente y Adán le hizo caso a la voz de su mujer. No ejerció dominio sobre el reino pactado con él, no obedeció la ley puesta sobre él y por tanto las sanciones del pacto se activaron en su totalidad contra él y su pecado fue imputado federalmente a toda su posteridad. Como se argumentó anteriormente, Romanos 3:23 y Romanos 5:17 al 18 señalan que si Adán hubiera obedecido, habría alcanzado la gloria de Dios y constituido justos a los muchos. Meredith Kline habló acerca de este periodo de prueba como sigue: bajo el pacto de Dios con la humanidad en Adán, la consecución del reino escatológico y el reposo eran gobernados por un principio de obras. A Adán, el representante de la humanidad, se le encargó cumplir con la misión de comprobación. Tenía que ejecutar el único acto meritorio de justicia. Este acto debía tener el carácter de una victoria en combate. Un encuentro con Satanás era un aspecto crítico de la crisis comprobatoria para cada uno de los dos Adanes. Entrar en un combate judicial contra este enemigo de Dios y vencerle en el nombre de Dios era la misión pactual que tenía que ser ejecutada por el siervo del Señor como su solo acto de justicia. Y ganar esta victoria de justicia por el único hombre era lo que sería imputado a los muchos como un acto de justicia y como su derecho al reino consumado propuesto en el pacto. Tristemente, Adán falló en ese periodo de prueba y la humanidad murió en él. Esto nos lleva de la condición del hombre como criatura a la condición pactual del hombre y de ahí a la condición maldita del hombre. 3. La condición maldita del hombre. Dios le dijo a Adán que el día que comiera del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente moriría. Sin embargo, Adán no murió aquel día. Esto pudiera ser un indicio de que las maldiciones del pacto de obras no se activaron contra él, pero no fue así. Fueron derramadas sobre Adán en su totalidad. La muerte, en muchos sentidos, cayó sobre Adán aquel día. La muerte les llegó a todos los hombres y al hombre en su totalidad. A. La muerte. Como cabeza federal, Adán era el representante de su descendencia natural en el pacto de obras. Así que cuando Adán fue maldecido, toda la humanidad también lo fue. Pablo dice en Romanos 5:12 que, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un solo hombre pecó y trajo la muerte sobre sí mismo. Por medio de él todos los hombres pecaron y por lo tanto la muerte les ha llegado a todos los hombres. La muerte colectiva es el resultado de la infracción del pacto de obras. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 21 al 22. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán, todos mueren. He allí otro ejemplo de las acciones de Adán siendo puestas a la cuenta de la humanidad. Cuando Adán pecó, yo pequé. Cuando se profirió una maldición de muerte contra Adán, se profirió una contra mí. El pecado de Adán fue imputado a su descendencia legal y judicialmente
Nuestro historial de justicia o injusticia es el historial de Adán. Su obediencia es acreditada o imputada a la humanidad y se considera tanto que todo el género humano está bajo un estado maldito en Adán. En él todos mueren. Esto es muerte colectiva. Dios le dijo a Adán que él ciertamente moriría. La muerte le llegó al hombre en su totalidad, cuerpo y alma. La muerte física es la primera parte de la maldición. No le llegó a Adán al instante, pero ciertamente le llegó. No hay nada tan seguro como la muerte y nada tan incierto como la vida. La enfermedad, la aflicción, la debilidad y finalmente el colapso y la muerte esperan a la humanidad. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que porque morimos en Adán, traemos su imagen, la imagen del hombre terrenal. Como traemos la imagen del hombre terrenal, entonces morimos y regresamos al polvo. Robert Purnell, un bautista particular, expresó bien nuestra frágil mortalidad. He aquí la anatomía de nuestra vida. Es un arbusto, una hoja, una caña, un junco, una hierba, un humo, el envío de un correo, como en Job 9:25, una nube, un soplo, un poco de agua, una burbuja, un vapor, una sombra, una nada. Apenas tenemos nuestra existencia y estamos yendo a nuestro fin, y nuestra fuerza es como la hierba, nuestra belleza como la flor. La hierba se seca, la flor se marchita, y así se va nuestra gloria. La vida es incierta, pero la muerte es segura, pues estamos más seguros de morir que de vivir. Porque, ¿qué es más seguro que la muerte? ¿Y qué es tan incierto como la vida? En Adán, todos vamos camino al enfrentamiento con la tumba. El hombre es cuerpo y alma. El cuerpo morirá físicamente y, por así decirlo, estamos muriendo. Pero con respecto a nuestra parte inmaterial, nuestra alma o espíritu, el hombre ya está muerto. Efesios 2 del 1 al 3. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Concebidos en pecado, nacidos en Adán, estamos, como el resto de la humanidad, espiritualmente muertos. Aquellas virtudes de la naturaleza humana que una vez fueron dadas al hombre están contaminadas y corrompidas. Nuestra mente, voluntad y afectos se inclinan al pecado. Pablo nos dice en Romanos 1 que aunque el hombre sabe que Dios existe, reprime ese conocimiento con injusticia y cambia la verdad por la mentira. Pablo también nos dice en Efesios 4:18 que la mente del hombre está entenebrecida. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, que es el hombre nacido en pecado, no puede percibir las cosas espirituales. Para decirlo con claridad, el hombre caído cree en las mentiras y rechaza la verdad. Esto no se hace pasivamente, como si solo ocurriera, aunque así ocurre. También se hace activamente. El hombre caído reprime la verdad, la distorsiona y la descree. Nuestras mentes, nuestro entendimiento están maldecidos. Este es el nuevo natural para el género humano. Es nuestra naturaleza en Adán. Puesto que el hombre está espiritualmente muerto, no es capaz de elegir o hacer el bien espiritual. El hombre no ha perdido la capacidad de elegir, sigue siendo un agente libre, pero como tal, la voluntad del hombre no es libre para su naturaleza y su naturaleza está inclinada a hacer el mal. Así que el hombre elige según lo que él es, un pecador, y su voluntad está esclavizada al pecado y es incapaz de elegir o hacer el bien espiritual. En otras palabras, aunque el hombre no sea tan pecador como posiblemente pudiera ser, y aunque pueda
hacer un bien cívico, cosas que son externamente buenas, el hombre no puede hacer nada que de alguna manera lo haga recuperarse de un estado pecaminoso o agradar a Dios o satisfacer la ley de Dios. La Escritura nos enseña abundantemente que el hombre en su estado de muerte espiritual no puede cambiarse a sí mismo de éste ni escoger contrariamente a su naturaleza. Sin embargo, la parte más aterradora de la maldición es la muerte eterna. Las Escrituras enseñan que cuando Cristo regrese y resucite a los muertos, habrá un juicio final y el resultado de ese juicio será que un grupo de personas es enviado a la vida y dicha eternas, pero el otro grupo será enviado a la muerte y al sufrimiento eternos. Jesús divide estos grupos en Mateo 25 al decir que aquellos que no le pertenecen irán al castigo eterno, mientras quienes le pertenecen irán a la vida eterna. Apocalipsis 20 dibuja el mismo cuadro. Allí el diablo, la muerte misma y todos aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida del Cordero son lanzados al lago de fuego y dice: y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Muerte eterna es lo contrario de vida eterna. Que la infracción del pacto de obras acarrea tal impacto refuerza la declaración anterior que la vida eterna habría pertenecido a Adán por pacto si hubiera sido fiel. Ambas se combinan cuando el hombre es maldecido y expulsado del huerto. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Así, la condición maldecida del hombre implica la muerte en todos los aspectos, culminando con una exclusión permanente y eterna de contemplar y disfrutar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. B. La abrogación del pacto de obras. La infracción del pacto por parte de Adán activó sus maldiciones. Lo expulsó del templo de la presencia de Dios y lo condenó a muerte. Esto quiere decir que el pacto sigue vigente hoy en el sentido de que su maldición continúa aplicándose a toda la descendencia de Adán. Sin embargo, el pacto no sigue vigente hoy en el sentido de prometer vida a aquellos que obedecen sus mandatos. El pacto de obras depende de leyes positivas, es mucho más que la ley moral, y sin más Edén ni más árboles sacramentales, no hay más mandatos positivos que obedecer. Además, el pacto de obras fue hecho con una cabeza federal, Adán, no con sus descendientes. Por tanto, la promesa del pacto de obras está permanentemente inaccesible y abrogada. Regresar a la senda del pacto de obras después de la caída no conduce al cielo, sino de vuelta al Edén, una ruina maldecida. Mientras más intente entrar, más el querubín le hará pedazos. Es un camino imposible para la vida, no solo por la propia incapacidad del hombre caído de guardar sus requisitos y por el propio demérito de éste, sino también por la prohibición activa e intencional de Dios contra cualquiera que intente tomar tal senda. Habiendo dicho esto, la abrogación del pacto de obras y sus preceptos positivos de ningún modo afecta a la autoridad regente de la ley moral. Esta precedió y trasciende al pacto de obras. Bien lo expresó Nehemías Cox. La ley de la creación obliga cuando el pacto de la creación es quebrantado. Como dicen las confesiones, permanece como una regla de vida para toda la humanidad. El cumplimiento de la ley moral fuera del pacto de obras no conlleva ninguna promesa porque la obligación de obedecer es parte de la relación entre el Creador y la criatura. Pero una recompensa no es parte de esa relación. Por naturaleza, una recompensa por la obediencia moral no se puede merecer, pero sí una maldición por la desobediencia. Entonces, no hay ninguna esperanza de vida eterna por la obediencia de la ley, ya sea mediante el pacto de obras quebrantado o la simple obediencia a la ley moral de Dios.
La abrogación de las leyes positivas del pacto de obras no canceló las obligaciones del hombre de trabajar y multiplicarse, pero la maldición las cambió significativamente. En primer lugar, el trabajo del hombre nunca le dará más que una vida algo más larga y quizás algo más llevadera debajo del sol. No hay mayor vida o liberación del juicio que el hombre pueda lograr a través del trabajo cultural. Ningún esfuerzo de parte del hombre puede mitigar la severidad o inevitabilidad de las maldiciones del pacto de obras. En segundo lugar, las maldiciones proferidas contra el hombre y la mujer afectan directamente su habilidad de cumplir esos mandatos. La mujer es maldecida con un embarazo y parto peligrosos y dolorosos. El mecanismo primario diseñado para la fertilidad y la multiplicación será difícil y mortal. Además, la tierra que se supone que Adán sojuzgue se le resistirá. Cuando labra y se afane en la tierra, no producirá fácil ni consistentemente. Con sudor y trabajo se prolongará la vida. En vez de llevar la creación a la consumación mediante una exitosa y hábil excelencia en perfección sin pecado, Adán luchará tan solo para sobrevivir. Aunque el pacto de obras está abrogado en lo que se refiere a sus promesas y leyes positivas, sus mandamientos morales y sus maldiciones continúan obligando, exigiendo, requiriendo y condenando. C. Una maldición misericordiosa. Dios no derramó inmediatamente todo el rigor de la maldición sobre Adán y Eva por su desobediencia. Esto fue misericordia y amabilidad de parte de Dios. Sin duda, la sentencia completa fue prometida y aplicada, pero no en toda su extensión en ese mismo momento. De hecho, antes de que la maldición del hombre fuera incluso anunciada, Dios maldijo a Satanás, y su maldición sobre Satanás era una promesa de salvación para Adán y Eva. No tenían esperanza en y de sí mismos. La vida eterna estaba fuera del alcance, las maldiciones estaban a punto de ser proferidas, pero antes que eso sucediera, Dios declaró que actuaría en favor de la humanidad. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Al obedecer a Satanás, Adán y Eva habían transferido su lealtad a Satanás como su rey. En vez de ser el rey, siervo pactual de Dios, la lealtad y la fidelidad de Adán estaban alineadas con Satanás, pero aunque Satanás deseó estar en la cima, su maldición lo colocó debajo de todo, a los pies incluso del hombre, en el polvo representado por el bajo lugar de una serpiente en la tierra. Note que Dios declaró que Eva tendría descendencia. Ninguna maldición había sido proferida aún sobre Adán y Eva, lo que significa que escuchar esa maldición contra Satanás les habría dicho que no todo estaba perdido en ese momento y lugar. Había una esperanza en el futuro. De hecho, Dios mismo convertiría la amistad que Adán había establecido con Satanás en enemistad, y el dominio de Satanás sería destruido. Por tanto, hay una promesa de vida en la maldición contra Satanás, y tenemos motivos para creer que Adán y Eva creyeron esta promesa de vida y liberación por medio de la simiente prometida, porque después de esto, Adán nombró a su esposa Eva madre de todos los vivientes. Que Adán y Eva sean maldecidos después de la promesa de liberación cambia sus maldiciones a un castigo en vez de a un juicio absoluto. Estas vienen como la disciplina de un padre, no como una sentencia de muerte de un juez. Adán y Eva no fueron liberados inmediatamente de las maldiciones del pacto de obras, pero fueron liberados de su postrera maldición de la muerte eterna. Y sus esperanzas descansan ahora en un descendiente, la descendencia de la mujer. Esta promesa de un libertador no era un mandato de obras en Adán y Eva.
No era un nuevo cometido para la autoliberación o el automejoramiento. No era un mandamiento seguido por la obediencia, unido a una amenaza de muerte por la desobediencia. Era una promesa que Dios tenía que cumplir, una promesa para ser recibida y creída. Fueron los comienzos de la revelación de un nuevo pacto de gracia establecido sobre la bondad y amabilidad infinitas de Dios, dado gratuitamente a todos aquellos que confían y descansan en sus promesas. Fue la aurora del misterio de Cristo, su pacto y su reino, y el resto de las Escrituras sigue el desarrollo de esta promesa a medida que es transmitida, ampliada, aumentada, incrementada y revelada por nuevos pasos o escalones desde Adán hasta Cristo. 4. La naturaleza protológica del reino. El pacto de obras es protológico. La protología es el establecimiento de símbolos, conceptos y construcciones fundamentales que son repetidas y reutilizadas por Dios en su palabra. El huerto del Edén y el pacto de obras son paradigmáticos. Como se notó anteriormente, las imágenes del templo en la Biblia, el simbolismo del árbol de la vida y demás, establecen las etapas iniciales de un progreso y desarrollo vastos de la revelación. Hay un movimiento de la protología a la escatología, el cual es simplemente otra forma de describir los tipos y antitipos en la tipología. La protología se refiere a la primera etapa de los tipos, los primeros patrones usados en un tapiz en desarrollo de la tipología. En Génesis 1 al 3, se hizo un pacto con un Hijo de Dios comisionado para hacer de todo el cosmos un reino consumado de Dios, lleno de una simiente perfecta y sin pecado, en perfecta comunión con Dios, que edifica y crea una cultura para la gloria de Dios y con la bendición de Dios. Israel es descrito como un nuevo Hijo de Dios en un nuevo paraíso, con un nuevo pacto para un nuevo reino. Ese reino tendrá un templo, requisitos de justicia y promesas de vida. Se hizo un pacto eterno con el verdadero y eterno Hijo de Dios que concede la vida en un reino eterno. Ese reino tendrá un templo, requisitos de justicia y promesas de vida. Conclusión. Para concluir, en el pacto de obras Dios delegó dominio sobre el Edén en Adán por medio de un pacto, haciendo de él un rey de aquel reino. Dios estableció la cabezaduría federal de Adán, sus leyes de obediencia, promesas de recompensa y amenazas de maldición por medio de un pacto de obras. Este último fue diseñado para llevar la creación a la consumación. El Edén se habría extendido hasta que no hubiera distinción alguna entre el templo de la presencia de Dios y el cosmos. La creación habría sido llena de una simiente sana y justa, que hubiera trabajado para la gloria de Dios en un gradual incremento de progreso y alabanza. Por lo tanto, el pacto de obras estableció y gobernó el reino de la creación, y puesto que Adán infringió el pacto de obras, toda la creación sigue siendo gobernada y por lo tanto maldecida por el pacto de obras. Es el gobierno y la realidad inevitables de la existencia humana. Sin embargo, Dios prometió la liberación de esa maldición y lo que sigue es un paso agigantado en pos de esa liberación.